Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de buena energía y mucha felicidad. Hoy, como bien pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes, y créanme, a mí también me tiene completamente fascinada. Hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y ese sentimiento que muchos sentimos que trasciende la pantalla, el amor eterno en mi corazón. Sí, sé que suena un poco dramático, pero cuando se trata de estas dos estrellas turcas, la intensidad es parte de la magia, ¿no creen? Este vídeo está dedicado a explorar esa conexión especial que vimos entre Hande y Kerem, tanto en sus proyectos profesionales como en lo que percibimos de su vida personal. Vamos a desglosar por qué su química en pantalla era tan palpable, qué significó su relación para sus fans y cómo, a pesar de las vueltas que da la vida, ese cariño y admiración perduran. Prepárense para un viaje por los recuerdos, por los momentos icónicos y por las razones por las que para muchos, su historia se convirtió en algo más que una simple ficción. Y antes de que nos perdamos en el torbellino de emociones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimas sorpresas y temas interesantes para compartir con ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento y que para muchos de nosotros se han grabado a fuego en el corazón. ¿Recuerdan cuando vimos por primera vez a Hande Erçel en pantalla? Para muchos fue en Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras, como se conoció en algunos países de habla hispana. Y ahí junto a ella apareció un nombre que se convertiría en sinónimo de galán turco, Kerem Bürsin. La química entre ellos en esa serie fue, sencillamente, explosiva. Desde el primer momento en que sus personajes, Hayat y Murat, cruzaron miradas, se sintió esa chispa que todos los fanáticos del romance esperan. No era solo actuación, era una transmisión de energía, de sentimientos que parecían auténticos. La forma en que se miraban, esos gestos sutiles, la manera en que sus diálogos fluían, todo conspiraba para crear una ilusión perfecta. Cada escena de romance, cada momento de tensión, cada conflicto y reconciliación, lo vivíamos como si fuera nuestro. Y es que cuando dos actores conectan de esa manera, la magia sucede. Los personajes dejan de ser solo interpretaciones y se transforman en figuras que habitan en nuestra imaginación, en nuestros sueños románticos. Hayat, con su vivacidad y su espíritu independiente, y Murat, con su complejidad y su lado vulnerable, formaban una pareja que enamoraba. Y Kerem, con su carisma arrollador y su mirada profunda, y Hande, con su belleza radiante y su talento natural, lograban que esa conexión fuera creíble y deseable. Pero su historia no se detuvo en la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal donde los fans podían seguir de cerca la vida de sus ídolos. Y ahí es donde la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse para muchos. Las fotos juntos, los comentarios en redes, las apariciones públicas, todo alimentaba la especulación y la esperanza de que lo que veíamos en la televisión también era una realidad fuera de ella. La relación de Hande y Kerem, cuando se hizo pública, fue un fenómeno. Se convirtieron en la pareja de moda, la pareja que todos querían ver junta, tanto en sus proyectos como en su vida personal. Los medios de comunicación turcos y las plataformas de fans se volcaron sobre ellos, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y aunque sabemos que la vida de las celebridades es a menudo expuesta al escrutinio público, en el caso de Hande y Kerem, sentíamos que había algo genuino, algo real. Sus publicaciones conjuntas en Instagram, esas vacaciones que compartieron y que eran comentadas hasta el último detalle, todo generaba una conexión emocional con los seguidores. Nos hacían sentir parte de su historia, cómplices de su felicidad. Y es que cuando una pareja de celebridades se muestra tan natural, tan enamorada, es fácil que los fanáticos se identifiquen con ellos. Hande y Kerem tenían esa cualidad. No parecían forzados, no parecían posar para las cámaras todo el tiempo. Compartían momentos de su vida cotidiana, demostrando que, al igual que nosotros, también disfrutaban de las cosas simples, de los viajes, de la compañía del otro. Eso hizo que su relación fuera aún más especial y que el cariño de los fans se multiplicara. Más allá de su relación personal, es importante recordar el impacto que tuvieron en la industria.
Hande Erçel se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía, reconocida por su talento y su belleza. Kerem Bürsin, por su parte, demostró ser un actor versátil y carismático, capaz de conquistar audiencias a nivel internacional. Juntos crearon un fenómeno que trascendió fronteras, llevando la producción turca a nuevos niveles de popularidad en mercados que antes no eran tan accesibles. Su trabajo en Sen Kalkam, o Llamarás a mi puerta, como se le conoció en Latinoamérica, fue la confirmación de que su química seguía intacta, e incluso, diría yo, se había fortalecido. La historia de Eda y Serkan, dos almas que se encuentran de manera inesperada y terminan enamorándose a pesar de las diferencias, resonó con fuerza en millones de espectadores. La trama, aunque con elementos clásicos del género, estaba impregnada de esa frescura y esa chispa que Hande y Kerem sabían aportar. Los fans se enamoraron de la evolución de sus personajes, de los obstáculos que debían superar, de los momentos tiernos y de las escenas cómicas. Cada capítulo era esperado con ansias, y las redes sociales se inundaban de comentarios, teorías y memes sobre Eda y Serkan. Era una comunidad global de fans que vibraba al unísono, conectados por el amor que sentían por esta pareja ficticia y, por extensión, por la pareja real que la interpretaba. Y aquí es donde entra el amor eterno en mi corazón. Porque aunque la vida a menudo nos presenta giros inesperados, y las relaciones, incluso las más sólidas, pueden cambiar, el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron en sus seguidores es algo que perdura. El cariño que generaron no se desvanece de la noche a la mañana. Se queda en los recuerdos, en las escenas icónicas, en la nostalgia de esos momentos en que su historia nos hizo soñar. Para muchos su relación fue un faro de esperanza, un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más insospechados y que, cuando se encuentra a la persona correcta, la vida se vuelve más brillante. Y aunque ahora mismo no estén juntos, el legado de su amor, tanto en la ficción como en lo que vivimos de su relación real, sigue vivo en los corazones de sus fans. Las razones por las que su conexión fue tan poderosa son muchas. En primer lugar, la autenticidad. Parecían genuinamente felices juntos, y esa felicidad se transmitía a la pantalla. En segundo lugar, la complementariedad. Hande aportaba dulzura y una chispa juguetona, mientras que Kerem irradiaba fuerza y una intensidad que cautivaba. Juntos creaban un equilibrio perfecto. En tercer lugar, la conexión con el público. Supieron cómo involucrar a sus seguidores, cómo hacerlos sentir parte de su viaje, y eso generó un vínculo muy especial. Incluso después de su separación, muchos fans conservan ese sentimiento de admiración y cariño. Siguen apoyando sus carreras individuales, deseándoles lo mejor en sus proyectos y en sus vidas. Y de vez en cuando surge esa pregunta, ese anhelo, de si volverán a coincidir en algún proyecto, de si la magia se repetirá. Y esa esperanza, esa ilusión, es lo que alimenta el concepto de amor eterno en mi corazón. Porque a veces las historias que nos marcan dejan una huella imborrable, incluso cuando los capítulos finales han sido escritos. Y es que, pensemos en ello, ¿cuántas veces hemos vuelto a ver escenas de sus series solo para revivir esa emoción? ¿Cuántas veces hemos buscado fotos o vídeos de ellos juntos? Es la prueba de que su impacto va más allá de una simple relación pasajera. Es la construcción de un recuerdo, de una época, de un sentimiento que se ha quedado con nosotros. Hemos visto cómo Hande ha seguido brillando en proyectos posteriores, demostrando su talento y su evolución como actriz. Y Kerem también ha continuado cosechando éxitos, explorando nuevos horizontes en su carrera. Pero para muchos esa etapa compartida con Hande Erçel sigue siendo un capítulo dorado en sus carreras y en la memoria de sus seguidores. Quizás el amor eterno en mi corazón no se refiera necesariamente a un amor romántico que dure para siempre en la vida real, sino más bien a la eternidad de los sentimientos que generaron en sus fans. El amor por sus personajes, el amor por la pareja que formaron en pantalla, el amor por la alegría que nos brindaron. Ese amor, esa admiración, es algo que puede perdurar, que puede permanecer en nuestro corazón, a pesar del paso del tiempo y de las circunstancias. Y esa es la belleza de las historias que nos conmueven. Nos inspiran, nos hacen soñar, nos conectan con nuestras propias emociones. Y la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, con sus altibajos, con sus momentos de gloria y con la inevitable realidad de la vida, nos ha dejado un legado de momentos inolvidables. Así que, en resumen, hemos viajado a través de la química innegable que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron en pantalla, la forma en que su relación personal cautivó a millones y cómo, a pesar de los cambios, el cariño y la admiración de
Sus fans perduran. Hemos recordado la magia de sus proyectos, el impacto que tuvieron en sus carreras y en la industria, y cómo su historia se ha grabado en el corazón de muchos, dejando esa sensación de amor eterno en mi corazón. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer revivir estos momentos y compartir mis pensamientos con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más recuerdan de Andy y Kerem? ¿Tienen alguna escena favorita? ¿Creen que su conexión fue realmente especial? Por favor, dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que estoy creando contenido que les interesa. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ander Ercel y Kerem Bürsin, para que también puedan disfrutarlo y unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más entretenimiento y sobre todo con mucho cariño. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.